Sí, ya. Sí, ya. Creo que ya estoy listo. Ya nada más, igual no sé quién me va a ayudar con las diapositivas. Para que igual las vaya tratando de poner, por favor. Ok, ya las podemos empezar a poner. Sí. Ok, deme un segundito. Ya, creo que me botó cuando empezó la grabación. Ok. ¿Vale? Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ok. Me presento. Bueno, ya Diana ya me hizo favor de presentarme. Mi nombre es Edgar Rodríguez Elías. Llevo aproximadamente dentro de la carrera de abogado un poco más de 12 años, 13 años, litigando, que es materia civil, familiar, asuntos médico-legales, que es incluso lo que voy a mencionar un poquito así de manera general, ciertos aspectos de situaciones, de inclusive con personas que tenemos o familiares o conocidos o amigos que mejor están en situación de enfermedad o por un accidente, están hospitalizados, qué debe de hacer, qué dice la ley, ciertas cosas, cómo procede en ese sentido, ¿no? En lo personal, voy a hablar principalmente me pidieron que hablara sobre aspectos éticos y legales de la muerte en general, en ese sentido. Si tienen alguna duda, como bien dijo la Diana, por favor, hasta el final, con toda confianza, pues pueden preguntar. Voy a tratar de ser lo más rápido y claro si posible en ese sentido, ¿vale? Entonces, ahorita que empiece, bueno, que estén las diapositivas, empezamos. Deme un segundito, es que estamos teniendo pequeñas fallitas técnicas. Me Sí, parece está bien, que no se preocupe. la pastora Fernanda me va a ayudar a transmitirlas. Ok. Ah, súper, ya está. Ahí está, perfecto. Muy bien. Karen Tapia, se alzó la mano. Yo tengo una pregunta. Ok. ¿Lo que usted va a dar solamente es aplicable en México o es en... Yo vivo en California, nomás quería saber para saber qué se puede tomar en cuenta y qué no. Ok, sí, de entrada, la mayoría de las cosas que voy a dar, si un 90%, es aplicable aquí en la Ciudad de México. Bueno, aquí en general en México. Hay que tomar en cuenta que inclusive dentro de nuestro país, las legislaciones cambian un poquito en cuanto a ciertas circunstancias, ciertos procesos, pero sí es únicamente aquí en México. Hablo de derechos humanos, que eso es en general, a nivel mundial, pero es muy poco. Ok, gracias. ¿Vale? Bueno, empezamos. Los aspectos éticos y legales de la muerte. Tenemos que, todos conocemos, sabemos que la muerte es inevitable. Todos debemos y entender y comprender que circular por esta circunstancia algún día nos va a pasar, ¿no? Y aunque es paradójicamente, la muerte es parte de la vida. Y a casi a todos, de cierta manera, nos puede en cierta manera, traer temor o aterrar el hecho de pensar en que alguien va a fallecer, en que un familiar va a fallecer, mi papá, mi hermano, mi esposo, mi hijo, alguien de la familia puede llegar a esta circunstancia. Sin embargo, es un triste hecho el que todos debemos ocurrir y no tenemos elección. La muerte nos atañe a todos. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos como seres humanos y morimos. El ciclo de la vida no tiene excepción para ninguno de nosotros. Obviamente, como los que procesan la fe cristiana, sabemos que pues, hay otro camino, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita sobre otra cuestión. La ética.
¿Qué es la ética? La ética proviene del griego ethos, que significa forma de ser o carácter. Estudia los principios que deben regir la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica. Se puede decir que en ese sentido es una teorización de la moral, que incluso ayuda a definir criterios propios sobre lo que ocurre en nuestro alrededor. Aunque normalmente la ética respalda y justifica las prácticas morales, otras veces parece entrar en contradicción con estos. Desde que el hombre empezó a vivir en comunidad, tuvo que seguir normas de conducta aceptadas por la comunidad misma para que el comportamiento individual no fuera a afectar negativamente al resto de esta, por lo que tuvo que convenir con lo que consideraba bueno y malo para la sociedad en esa moralidad. Tenemos que inclusive desde la historia, Aristóteles decía que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Entonces, la ética va a estudiar esa cuestión, lo bueno y lo malo, pero no solamente para un conjunto de personas, sino para en sociedad, principalmente, que también hay una subdivisión que ahorita lo vamos a mencionar. Pero es importante también tomar en cuenta qué es la moralidad. La moralidad tiene como fundamento el saber qué es bueno y qué es malo, pero la palabra moral viene del latín mos, que significa costumbre o hábito. Luego, entonces, para hablar de una ética en la toma de decisiones respecto a la muerte, no solo tenemos que hablar de nuestra propia ética, sino también la ética social, la ética médica, lo que vamos a mencionar más adelante, y la ética médica se define como los valores y lineamientos que deben de regir las decisiones en el facultativo de la medicina. Lo que le mencionaba al inicio, yo normalmente me encargo también de defender médicos por negligencias médicas que probablemente muchos aluden que hay una negligencia por falta de atención, por falta de provisión de medicamento, por falta de una mala cirugía, un mal procedimiento médico, pero también tenemos que inclusive nos encontramos, o me he encontrado en la circunstancia, por ejemplo, de defender médicos cuando se contrapone con un pensamiento religioso. En ese caso, una vez me tocó, por ejemplo, cuando los testigos de Jehová, a ellos no se les puede donar sangre. Bueno, ellos no quieren que se les done sangre. Pero entonces se les demandó porque el médico sí le donó sangre aún en contra de la voluntad del paciente y de las familias del paciente. Entonces aquí se salió absuelto porque dentro de todos los principios éticos y morales también los médicos deben de, sobre todo, buscar salvaguardar la vida de cualquier paciente. Entonces, aunque hay un derecho de autonomía que vamos a ver más adelante y de libre decisión por parte de los pacientes o por parte de los familiares de los pacientes, obviamente siempre está que preponderar el derecho a la vida en ese sentido. Seguimos. Debemos de tener muy claro que algunos principios que dan respuesta éticas actualmente surgen de preguntas como ¿qué es el bien? ¿Para quiénes? ¿Y cuál es la guía que debemos seguir? Son preguntas que normalmente nosotros nos debemos de hacer o nos hacemos cuando estamos en circunstancias en las que hay que tomar decisiones sobre la vida o la muerte de alguna persona. Tenemos también que hay postulados éticos que son el egoísmo ético. ¿Qué es esto? Que es lo importante, es aquello que reporte un mayor bien sin importar las consecuencias para los demás, solamente para una persona. Ese es el egoísmo ético, un postulado. Tenemos otro postulado que es el elitismo ético, que es lo bueno lo que conviene a un grupo determinado de personas. Tenemos el utilitarismo ético, que es aquello que propone y busca utilidad frente al bien individual como parte de la felicidad de todos. Tenemos la ética de la situación, que es el agente moral, que es aquel que selecciona en situaciones de conflicto la opción que ofrece un bien proporcional a la situación concreta. Tenemos una ética cristiana, que es la aplicación de los principios cristianos dentro de la responsabilidad personal, como la centralidad del reino de Dios, el amor, la humildad, el carácter y el comportamiento. Todos estos son subdivisiones de la palabra ética o que lo ético para unos no es lo mismo para todos en esa circunstancia. Entonces, en conclusión, tenemos que la ética puede definirse como un sistema de principios o normas filosófico-morales que rigen
cuanto bien o mal hay en los actos. Otra conclusión tenemos de lo anterior es que la ética se ocupa de identificar los derechos de las personas, de respetar esos derechos y de cumplir con ciertas obligaciones llamadas deberes que protegen a estos. En conclusión, tenemos que el objeto de estudio de la ética es la conducta humana. Aquellos actos que el individuo ejecuta consciente y voluntariamente y de los que, por consiguiente, es responsable. Y la ética no está interesada en lo que el individuo hace, sino en lo que debe de hacer. Hay circunstancias que por ejemplo, lo que mencionabas anteriormente con el ejemplo que daba del médico, que fue demandado porque salvó la vida de un paciente con la transfusión de sangre, que para los familiares y el paciente pues se les violó porque hizo algo que ellos no querían, que según ellos estaba en su derecho de decidir, pero por eso decía la ética no está interesada en lo que el individuo hace, sino en lo que debe de hacer. El médico debía salvar la vida del ser humano al cual estaba atendiendo. Y fue una manera en la que igual de esa manera se pudo absolver de cualquier responsabilidad porque efectivamente él hizo lo que le correspondía. ¿Vale? Ahora bien, para poder entrar en materias sobre las cuestiones éticas y legales que a todos nos importan, es necesario en muchas ocasiones resolver cuestionamientos sobre prolongar la vida, mantenerla superficialmente, tratar o no a un moribundo, dejarlo morir a una persona, ya sea familiar, conocido, desconocido, buena, mala, niño, joven, adulto. Deben de analizarse desde un punto de vista legal y ético ese tipo de decisiones que normalmente lo vamos viendo continuamente día con día. Pero sobre todo debemos de tener en cuenta que la persona que está en una de esas circunstancias es un ser humano y debemos hacernos ciertas preguntas como las siguientes. ¿Quién debe decidir sobre estos aspectos? ¿Quién debe decidir sobre mantener o no superficialmente la vida? ¿Quién debe decidir si, más adelante vamos a ver el término, si debemos aplicar o ayudarle a que muera, la eutanasia? ¿O quién debe decidir, por ejemplo, hay otro término que es ortotanasia, que vamos a ir viéndolo más adelante, pero ¿quién debe decidir sobre si vive una persona o no vive? Son preguntas que debemos de hacernos y la ley, hay ciertas lagunas que tenemos en nuestra legislación mexicana que en otros países ya está regulado de cierta manera y autorizado, pero aún en nuestro país, hablando de México, todavía no, hay ciertas cosas y aspectos que vamos a ir viendo más adelante. ¿Quién debe decidir? ¿El paciente, su familia, ambos, el médico, política de los hospitales? ¿Son adecuadas las decisiones que se toman? Y si el paciente es un moribundo, si llegó y no hay familiares, ¿quién decide? ¿Se toman en cuenta las decisiones de cada uno de los individuos o no se toman en cuenta? Entonces tenemos que para poder entrar a la respuesta de estas preguntas, tenemos un marco legal en nuestro país, que como principalmente tenemos a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la principal norma que va a regular a todas las demás subsecuentes, junto con tratados internacionales, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida en 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, promulgada el 30 de marzo del 81. Estas son hace unos años, cuando yo estudiaba, ya tiene ya varios añitos, teníamos que nuestra Constitución mexicana, o la Carta Magna, era la máxima normativa, y sobre de esta se tenía que acatar todas las demás. Había una pirámide, que incluso llamamos como la pirámide de Kelsen, que estaba hasta el último peldaño, pero han pasado los años, han sucedido muchas circunstancias que han puesto inclusive a la par a los derechos humanos sobre nuestra Constitución, que deben respetarse. Incluso nuestra Constitución mexicana, y no importa que seas mexicano, que seas extranjero, que seas indígena, que seas de cualquier creencia religiosa, cualquier raza, no importa, nuestra Constitución te protege a ti con el simple hecho de que estés en nuestro territorio nacional, según el artículo 1 de esta misma.
Pero abajo de estas leyes que acabo de mencionar, también tenemos en nuestro país que está la Ley General de Salud, que está el Reglamento de la Ley de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, que está un Código Penal Federal, que está un Código Civil Federal, que está un reglamento de registro civil, que está una ley de voluntad anticipada, pero esta únicamente está en la Ciudad de México, que es lo que vamos a ver que regula lo que es en ese sentido, cómo poder acceder a morir libremente, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, hablando sobre cuestiones de personas que están en la última etapa de su vida, ya sea por una enfermedad terminal, ya sea derivado de un accidente, por edad avanzada simplemente, muerte ocasionada por otro ser humano, tenemos principalmente que nuestra Constitución mexicana, que es la máxima ley en nuestro país, contempla y regula en el artículo primero la obligatoriedad de todas las autoridades mexicanas en el ámbito de su competencia contemplar los derechos humanos y tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte. Y déjame decirle que México, a diferencia, vuelvo así, que de Estados Unidos, México casi es parte de la mayoría de los tratados internacionales. Estados Unidos, en este caso, hablando de la persona que me preguntó, no acepta muchos tratados internacionales por los cuales a veces se ha visto en conflicto por la violación a los mismos. Y se ha tenido que ir inclusive hasta la Corte Interamericana para hacer valer derechos de inmigrantes, derechos de personas que están de manera ilegal de aquel lado. Tenemos también que dentro de la Constitución mexicana tenemos en su artículo 4 principalmente regula y contempla los derechos de igualdad entre el hombre y la mujer, regula la protección a la familia, regula el matrimonio como una base de la familia, la protección de los niños y de las niñas, derecho a una vida digna y que lo que nos interesa y vamos a hablar un poquito es derecho a la salud. ¿Vale? Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y de las entidades federativas. Cuando me refiero a la federación, se habla del gobierno en general y entidades federativas, obviamente nos referimos a los estados y sus normativas. En materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de nuestra Constitución, ese es como el artículo fundamental que regula o que va, de ahí se van a desprender las diferentes normativas, como mencionaba, la Ley General de Salud, Ley de Prestación de Servicios de Atención Médica, normas generales de expediente clínico, normas de anestesiología, normas de las diferentes normas que regulan toda la cuestión de la medicina en general. En tal virtud tenemos que la ley creada para regular el derecho a la salud, como ya lo mencioné, es la Ley General de Salud, y esta a su vez tiene su reglamento y existen diversas normas. La Ley General de Salud regula en su artículo 2 el derecho de la protección de la salud que tiene las siguientes finalidades. Primeramente, tiene el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida humana. Entonces, principalmente tiene como principios en ese sentido que el hombre sea capaz mentalmente y que éste pueda prolongar su vida y que pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Pero qué es calidad de vida? Porque yo sé que a lo mejor muchas veces hemos pasado por circunstancias en las que vemos que pareciese que el familiar que está o la persona querida que está en un hospital, pues está sufriendo más y que a veces desearíamos que pues, dejara de sufrir, ¿no? En esa cuestión. Calidad de vida tenemos que consiste en establecer las medidas de prevención y alivio a los malestares físicos, psicológicos, manteniendo el funcionamiento físico, mental y social, a la vez que se desarrolla una red de apoyo para el sostenimiento de las relaciones. Entonces, cuando nos referimos a calidad de vida, tenemos que entender que se deben de tomar todas aquellas medidas de prevención para que inclusive el paciente, la persona que esté pasando por una circunstancia de enfermedad, de accidente o de edad avanzada, pueda tener que sus malestares físicos sean los menos posibles, que tenga ¿cómo se llama? Un razonamiento psicológico y mental adecuado, que
que tenga una mejor estabilidad en cuanto a su salud, siempre y cuando no se viole el derecho de la sociedad o de este mismo. Por eso los integrantes del equipo de salud deben de valorar al paciente de tal forma que se sepa el grado de lesión y de disfuncionalidad que tiene y qué se puede hacer para que dentro de esa disfuncionalidad él pueda seguir desarrollándose como un ser humano, ya que la muerte es la última etapa del desarrollo humano. ¿Vale? Tenemos también que el artículo 23 de la ley mencionada refiere lo siguiente: para los efectos de esta ley se entiende por servicio de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Para efectos del derecho a la protección de la salud se considera servicios básicos de salud los siguientes: educación de salud, atención médica que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. ¿Y qué pasa cuando un diagnóstico médico no es favorable para restaurar la salud de un individuo? El individuo tiene derecho o no tiene derecho a que se le brinde atención médica y por lo consiguiente que tenga una muerte digna, que son los paradigmas que se desarrollan respecto a la eutanasia y a la ortotanasia y otros términos que vamos a ir viendo más adelante. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica establece, entre otras obligaciones, sujetarse a las normas técnicas, normas oficiales mexicanas que brindan al paciente información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento que cada médico le deberá brindar éticamente, de manera responsable y un trato digno al paciente. No puede haber una muerte digna si no hay previamente una calidad de vida digna. En tal virtud, y tomando en consideración que las leyes aplicables y tratados internacionales manejan diferentes circunstancias, han unificado ciertos términos y se tiene que, para un paciente en fase terminal, se tienen los siguientes derechos. Los derechos humanos de un paciente en general son el derecho a la vida, que ya mencionábamos, derecho a la salud, que es que toda la persona busca su bienestar físico y mental. Se concreta el derecho de proteger la salud como acceso a los servicios propios, que deben esos tener acceso a que hospitales los puedan recibir, más si es de urgencia, que no los puedan rebotar nada más porque sí. El derecho a la autonomía, que refiere a lo que mencionaba, en cierta manera, que es que estos tengan la libre determinación de si merecen o si quieren, perdón, recibir algún tipo de tratamiento para tratar de curar a lo mejor enfermedades que pareciesen que son, o que no hay cura, pero que al menos ayudan a que sus padecimientos pues, sean menos dolorosos o los síntomas sean, pues, sean menos en esa parte. Ellos pueden decidir sobre si se aplican ciertos tratamientos, ciertos medicamentos. Derecho a la información, que siempre debe de estar recibiendo en todo momento información de personales médicos antes de poder hacer cualquier intervención quirúrgica, cualquier intervención médica, que por eso inclusive hay una parte en la norma oficial del expediente clínico que hay un apartado del consentimiento bajo información, en donde inclusive antes de hacer cualquier intervención médica, se les debe de informar tanto al paciente si está en óptimas condiciones o a los familiares del tratamiento que se le va a realizar, de los posibles riesgos inherentes que pudieran ocasionar ese tratamiento y esa intervención médica. Confidencialidad, derecho a la verdad, derecho a la intimidad, derecho a la libertad y derecho a un trato digno. Estos son derechos humanos que tiene el paciente de manera general y que deberían de aplicarse no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, porque son derechos que son inherentes al ser humano por el simple hecho de existir. ¿Vale? Nuestra legislación mexicana contempla los siguientes derechos. El número 1, recibir atención médica adecuada. El paciente tiene derecho a que la atención médica se le otorgue por personal preparado, de acuerdo con las necesidades de su estado de salud y a las circunstancias que se le brinda la atención, así como a ser informado cuanto requiera referencia a otro médico.
Por ejemplo, un paciente que tiene problemas de riñón tiene el derecho de que sea un nefrólogo y no un médico general el que le pudiera dar la atención médica, un médico especialista. Yo sé que a veces dentro de nuestro sistema de salud, a veces carecemos de este tipo de cuestiones, ¿no? Que inclusive por la infraestructura, o a veces no hay medicamento, o en ese sentido, pues a veces el mexicano pues carece, pero sí tiene derecho, inclusive si se le viola cualquier ese tipo de derecho, pues pudiera hacerlo valer de la vía legal, porque se está violentando su derecho a tener un acceso a la salud. El número 2 es recibir un trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que el médico, enfermera, cualquier personal de la medicina, pues le brinde un trato digno, que no sea discriminado por su cuestión económica, por su cuestión de sexo, por su cuestión de creencia en esa cuestión. Que igual si hay algún tipo de vulnerabilidad en este derecho, pues se le puede hacer valer mediante los mecanismos legales correspondientes. Tal vez, no sé si se puede alcanza a ver ahí en la diapositiva, pero ahí vienen los artículos, que igual los quieren apuntar o después checar, para no entrar mucho, porque es mucho lo que voy a hablar a lo mejor. Pero ahí vienen en cada uno de los puntos que estoy mencionando, la legislación de los artículos, que hablan del derecho que estoy mencionando. El tercero es recibir información suficiente, clara y oportuna sobre, en su caso, el responsable. Como lo mencionaba anteriormente, por eso viene también un documento que les dan, que se llama consentimiento bajo información, donde viene todo lo que se le va a realizar al paciente. Decidir libremente sobre su atención, otorgar su consentimiento sobre una operación, ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Y si se dan cuenta, son casi los mismos o es similar al derecho humano que ya mencionamos anteriormente. Por eso es que inclusive en muchas ocasiones se toma de la misma, al mismo nivel nuestra Constitución, porque también está fundamentado, está basada en derechos humanos junto con tratados internacionales. Contar con un expediente clínico, ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida y recibir atención médica en caso de urgencia. Entonces son derechos que nuestra Constitución, que nuestros reglamentos y nuestras leyes manejan a todos los pacientes. Ahora bien, los dos primeros eran sobre pacientes en general, pero tenemos ahora que un paciente en estado terminal tiene los siguientes derechos. Número 1, vivir hasta su máximo potencial físico, emocional, psicológico, espiritual y social, de acuerdo con su situación concreta. A vivir de manera independiente y alerta. A tener alivio de sus sufrimientos físicos, emocionales, psicológicos, intelectuales, sociales y espirituales. A conocer o rehusar conocer todo lo concerniente a su enfermedad, su estado, su pronóstico médico. A ser atendido por profesionales sensibles a sus necesidades y temores, pero competentes en su campo y seguros con los que hacen, y seguro lo que hacen. A participar en las decisiones que incumben a sus cuidados y a su vida, a que no se les prolongue indefinidamente el sufrimiento y ni se les aplique medidas extremas o heroicas para sostener sus funcionamientos vitales. Estos son derechos humanos que se tienen a pacientes terminales, pero inclusive muchas veces, aún en nuestro país, no está bien regulado y inclusive está castigado, por ejemplo, la eutanasia, que puede inclusive tomarse como homicidio asistido por esa cuestión. Lo vamos a ver más adelante. A usar su creatividad para pasar a mejorar su tiempo, a discutir y concretar sus experiencias religiosas, músicas espirituales, a disponer de ayuda para él y a su familia, a la hora de que aceptar su muerte, como a la hora de morir, a no morir solo, a morir con verdadera dignidad, con plena aceptación y en paz total, a esperar que la inviolabilidad de su cuerpo sea respetada tras su muerte. Aquí entra la cuestión de poder decidir si yo decido al morir donar algún tipo de mis órganos para mantener la vida de otra persona. Pero todos estos derechos que vimos anteriormente también manejan un concepto que se llama voluntad anticipada. ¿Qué es la voluntad anticipada? Se puede entender como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Esto únicamente en la actualidad tenemos que estar
regulada en la Ley de Voluntad Anticipada en la Ciudad de México en nuestro país. En otros países ya está regulado lo que es esa parte, como Holanda, como Estados Unidos y otras legislaciones ya contemplan esa cuestión. El poder decidir libremente sobre si yo decido someterme o no a un tratamiento médico para tratar de tener sanidad sobre una enfermedad o una cuestión física que ponga en riesgo mi vida. Es importante entender que la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida, respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados paliativos al final de la vida. Es decir, ofrecer acompañamiento al paciente sin intervención médica durante esta última etapa. La Ciudad de México fue la primera entidad en la nación en aprobar la ley en enero del 2008. Y tenemos que otros estados ya están siguiendo esa cuestión, tales como Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, pero en los demás aún no es legal todavía. Para poder ejercer la voluntad anticipada existen dos modalidades, que es, número uno, el documento el cual se tramita ante notario público, y dos, el formato que se otorga en instituciones de salud pública, privadas y sociales. El documento de voluntad anticipada es un instrumento otorgado ante notario público en el que una persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales manifiesta la petición libre, consciente, seria e inequívoca de no ser sometida a medios de tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen o propicien la obstinación terapéutica. Para poder tramitar ese documento es necesario cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales, acudir ante un notario público, elegir un representante y un representante sustituto por cualquier cosa, firmar ante dos testigos, presentar identificación oficial vigente de solicitante, representantes y testigos, y cubrir el costo del mismo. Vemos que la voluntad anticipada es una decisión, si bien no es una ayuda que tú te mueras, es una decisión libre para que tú libremente elijas no someterte a tratamientos. De aquí tenemos o surgen los siguientes conceptos, que viene el primero es ortotanasia. La ortotanasia proviene de los vocablos griegos ortos, que significa recto y ajustado a la razón, y tánatos, que significa muerte. Y la ortotanasia se refiere a permitir que la muerte ocurra en su tiempo cierto, cuando deba de ocurrir. Por lo tanto, los profesionales de salud están capacitados para otorgar al paciente todos los cuidados y tratamientos para disminuir el sufrimiento, pero sin alterar el curso de la enfermedad y, por lo tanto, el curso de la muerte. Inclusive de una manera más simple, a lo mejor para que lo entendamos, es lo que pasa cuando tenemos una gripe, que es viral. Si bien a lo mejor no hay como tal una cura así tal cual, a veces tomamos paliativos. ¿Para qué? Para que el flujo nasal sea menos, para que la irritación de los ojos sea menos, pero no es que esos medicamentos están ayudando a que me esté curando, sino simplemente que la enfermedad fluya y que tarde o temprano nuestro cuerpo de manera natural lo saque. Es algo similar a lo que pasa con la ortotanasia. Tú puedes elegir que te den paliativos, te den medicamentos para que tu sufrimiento sea menor, pero no quiere decir que te estén dando medicamento para que tratar de curar tu salud, o que estén intentando, a lo mejor en ese sentido, un tratamientos de investigación o tratamientos novedosos para tratar de curar tu padecimiento. La eutanasia es el primer concepto llamado eutanasia, que significa el bien morir, que viene del griego eu, bueno, y thanatos, muerte, la cual se ha definido como la conducta intencional dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible por compasión o por razones médicas. Es decir, que un profesional de la salud
ayuda a un paciente a morir cuando su cuerpo ya no responde al tratamiento o cuando la enfermedad está tan avanzada que ya no tiene posibilidad de salir adelante. Siguiendo ese mismo punto, el estudio de la ética al final de la vida ha evolucionado y ahora se habla de otros conceptos como eutanasia y euthanasia, el cual primero ya lo vimos y ahorita vamos a ver el siguiente. Pero la eutanasia aún en México aún no está regulado como tal o permitido en ese sentido. Sí ha habido sesiones o propuestas para poder regularla, pero aún no hay como tal esa cuestión y está penado. Por eso muchas veces los médicos, en cierta manera, si lo llegasen a hacer de manera consciente y voluntaria, pues cometerían un delito porque estarían ayudando o estarían propiciando la muerte de un ser humano. El siguiente que tenemos es eutanasia, que es un concepto que, por el contrario a lo antes mencionado, se refiere a la prolongación innecesaria del sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal mediante tratamientos o acciones que de alguna manera calman los síntomas que tiene y tratan de mantener parcial el problema, pero con el inconveniente de que al estar prolongando la vida sin tomar en cuenta la calidad de vida del enfermo, estos temas, estos traen un problema inclusive de sufrimiento emocional, tanto para el enfermo como para los pacientes, para los familiares de los pacientes. Estos temas aún están en debate y hay quienes creen que el ser humano no tiene el derecho a decidir sobre la vida humana. Reiteramos, depende la óptica con lo que tú lo veas, las creencias, la educación y la forma que han sido enseñados. Y por lo tanto, y por otro lado, hay quienes se promulgan a favor de la vida y en contra del sufrimiento. Podemos concluir que se trata de conceptos de la ética que solo se han legalizado y llevado a la práctica en Holanda, Bélgica, como mencionaba, y en otros países. Pero en nuestro país aún no se ha regulado esa circunstancia. Vamos de manera siguiente, que es el aborto. En nuestro país, que es un tema también importante porque ve la muerte de personas la muerte del no nacido, que inclusive actualmente tenemos un tema muy importante porque nuevamente en nuestro país se presentó una iniciativa de ley para que el aborto sea legal en cualquier momento del embarazo. Así que podemos estar hablando que a lo mejor el producto, en este caso el producto que está dentro del vientre de la madre, puede tener 8 meses, ya con todo general, y que es lo que están promulgando actualmente, pues que sin problema podamos decidir y pues que el niño no nazca, ¿no? Cuando inclusive tenemos que el aborto en nuestro país siempre ha existido por ciertas características, que sea por violación, por malformidad, porque ponga en riesgo la vida de la muerte, que ponga en riesgo la vida de la madre normalmente hasta que son las 12 semanas o 3 meses, por decirlo de esa manera, que pueden elegir a lo mejor no tener el producto. Pero actualmente lo quieren prolongar pues, para que en cualquier momento lo puedan realizarse. Las formas de control de la natalidad han evolucionado a lo largo de la historia, desde la común práctica del infanticidio en numerosas culturas antiguas, incluidas las grecorromanas, hasta la píldora o la esterilización, y a pesar de la intolerancia religiosa, moral y jurídica hacia el aborto, por culturas como la judía, cristiana o la islámica, siempre ha prevalecido. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, recoge la cifra de 50 millones de abortos al año en el mundo, de los cuales 30 son en países subdesarrollados. Hasta fechas recientes, la sanción penal del aborto ha sido el criterio dominante en las legislaciones, y aunque hoy cerca de las 2/3 partes de la población mundial viven bajo legislaciones básicamente permisivas, en el 94% de los países del tercer mundo el aborto está sometido a restricciones legales. Abortus, que es ap, del prefijo ap, que es mal, y ortus, nacimiento, que es nacimiento antes de tiempo o mal nacimiento, es lo que significa. La cultura judeocristiana influyente en la cultura occidental consideró como asesinato abortar varones tras los 40 días de gestación y mujeres tras los 80 días. Las penas para el aborto eran más severas que para el infanticidio o el homicidio anteriormente. Aspectos jurídicos del aborto en México. En toda la República, la interrupción legal del embarazo está permitida por violación, lo que les mencionaba,
En la mayoría de los estados se permite cuando la vida de la mujer corre peligro si no se interrumpe el embarazo. Pero existen otras causales que esas son diferentes en cada entidad federativa. Cuando la salud de la mujer está en peligro, cuando el feto presenta malformidades, cuando el embarazo es producto de inseminación artificial no consentida, cuando la mujer tiene razones económicas y es madre de 3 hijos, únicamente en Yucatán actualmente. En ese sentido, en la Ciudad de México se reformaron los artículos 144 y 148 del Código Penal el día 26 de abril del 2007 para que la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México, por lo que no es delito la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, según el artículo 144. Actualmente, ya esperamos que no pase esa iniciativa de ley, la que les mencioné. Y después de las 12 semanas de gestación es delito y se sancionará de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que se le practiquen después del lapso permitido. En el artículo siguiente, en el 145 y 146, dice que el aborto es forzado, interrupción del embarazo sin consentimiento de la mujer embarazada, la sanción de 5 a 8 años de prisión. Si es con violencia física, la pena se incrementa de 8 a 10 años. En ese sentido, cuando alguien, por ejemplo, no sé, por un mal golpe, una pelea, una riña, llegan a pegar a una persona y que provoca que ésta tenga que nacer prematuro su bebé y ese fallezca, pues tendrá las penas antes mencionadas. Hubo un tiempo que inclusive, hace unos años, muchos de los que cuando en la Ciudad de México se aceptó el aborto como tal, se legalizó, venían de otras entidades federativas de la Ciudad de México a practicarse los abortos ya mencionados. Porque ningún prestador de servicios de salud puede hacer desistir a una mujer de su decisión de abortar utilizando argumentos religiosos o terapias de choque a través de videos u otros métodos. En México, desgraciadamente es de forma gratuita, en el sector privado con costo, ciertamente. Aspectos éticos del aborto. El problema ético del aborto radica en si el no nacido tiene carácter de persona desde el momento de la concepción. Es en ese punto central donde se producen los choques de absolutos. El primero es que, por un lado, la creencia en el derecho absoluto de la vida del no nacido y, en consecuencia, la visión del aborto como asesinato. Otro problema es la creencia en el derecho absoluto o ilimitado de la mujer en su propio cuerpo. Y, en consecuencia, el aborto se puede realizar en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Estos son los dos postulados principalmente que provocan que si recién nacido, que si el no nacido, el producto que vive en el vientre de la madre, es un ser vivo y que tiene los mismos derechos, o si la mujer, el derecho de la mujer de decidir libremente sobre su cuerpo. Esos son los dos aspectos éticos del aborto que normalmente han estado en disputa todo ese tiempo. En el Código Penal Federal, que es aplicable a nivel nacional, el aborto tiene que, en el artículo 329, que el aborto es la muerte del producto de la concepción de cualquier momento de la preñez, ¿sale? El 330 dice que al que quisiera abortar a una mujer se le complicará de 1 a 3 años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo hagan sin consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de 3 a 6 años y si fuere mediante violencia física o moral, se impondrá al delincuente de 6 a 8 años de prisión. Si el aborto lo causara un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le corresponden conforme al anterior artículo, se le suspenderá de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión. Se le impondrá de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro le haga abortar sin concurrir en esas 3 circunstancias. Que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que este sea fruto de una unión ilegítima. El 364, que es una excepción a lo que ya mencionamos, inclusive viene lo que mencionaba que una causal del aborto que era permitido es, no se aplicará sanción cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que ese fuera posible y no sea peligrosa la demora. O sea, hay una justificación de que, bueno, al menos en todo el país, salvo los estados que no han regulado el aborto, se puede realizar siempre y cuando pues no ponga en riesgo la vida de la madre.
Pero reitero, actualmente y desde hace unos años, tenemos que el aborto es ¿cómo se llama? Legal hasta las 12 semanas. Ahora bien, tenemos otro aspecto que maneja, que la ley nos maneja dentro de la muerte, que es el homicidio. ¿Qué es el homicidio? En el Código Penal Federal, reitero, son generalidades, cada legislación tiene su Código Penal individual, pero es prácticamente lo mismo que viene en cada entidad federativa. Muchas veces lo que cambia es el proceso, que por eso se generó actualmente lo que es el Código Nacional de Procesos Penales, que lleva su mismo proceso para cualquier delito, ¿no? Y cualquier entidad federativa se regula a través del Código Nacional de Procedimientos. Pero en cuanto a su código sustantivo, que es el que regula, define o establece los lineamientos, cada entidad tiene su propio código penal, pero yo les estoy mencionando generalidades que aplican a todo el territorio nacional. El 302 del Código Penal Federal dice que comete el delito de homicidio el que prive de la vida a otro. El 307 dice que responde de cualquier homicidio simple intencional que no tenga prevista una sanción especial. En ese código se le impondrá de 12 a 24 años de prisión. El 323 dice que el que prive la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta. Habla de hermano, cónyuge, conviviente, compañera, compañero civil, concubinario, adoptante o adoptado. Con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de 30 a 60 años. Si faltare dicho conocimiento, se cesará la punibilidad prevista en el artículo 307, si en menoscabo de observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción a que se refieren los capítulos 2 y 3 anteriores. En pocas palabras, el homicidio consiste en causar la muerte de una persona y se castiga con una pena de prisión y una reparación del daño cuando así lo prevé la ley. Y de aquí te va a manejar inclusive a una indemnización que tienes que verlo con la Ley Federal del Trabajo actualmente, que es un procedimiento que se tiene que realizar y solicitar para cuando que habla de 5,000 días de salario mínimo. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 503. El artículo 315 se entiende que las lesiones y los homicidios son calificados cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o traición. Hay premeditación siempre que el reo cause intencionalmente una lesión después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer. Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan por inundación, incendio, minas, bombas, explosivos, por medio de veneno, de cualquier otra sustancia nociva, entre otros. El responsable de un homicidio calificado se le impondrá de 30 a 60 años de prisión. Aquí también tenemos que dentro de este delito tenemos que la ley contempla un homicidio culposo, homicidio doloso, y el homicidio doloso se divide también en dolo eventual. Pero en pocas palabras, el homicidio doloso es cuando tienes la intención tú de provocar el resultado que es el fallecimiento de la persona. Cuando tú de manera, como viene en la imagen, disparas un arma, sabes que probablemente lo vas a matar, ese es homicidio doloso. Un homicidio culposo, por ejemplo, muchas veces se da inclusive en cuestiones médicas, porque obviamente casi yo puedo asegurar, o no sé, de acuerdo inclusive a la moral de los médicos y al juramento hipocrático, pues ningún médico se debe de levantar o se levanta todas las mañanas pensando que va a matar a un paciente, ¿no? Se supone que buscan la reintegración y mejorar la vida del paciente que tienen a su cargo, pero se llega a dar un homicidio culposo cuando por una negligencia, una omisión, una impericia, pues fallece la persona que el médico está atendiendo, o el más común que tenemos muchas veces es cuando un accidente de tránsito de un vehículo, cuando no es tu intención que las personas que fueran tanto en tu vehículo como en el otro, pues llegasen a morir, pero pues llega a pasar. Son homicidios culposos porque no tienes el ánimo de querer provocar ese resultado. Y esa, por ejemplo, que sería un homicidio imprudente y se causa la muerte de una persona de forma no intencional, como ya se mencionaba, se menciona con una pena de prisión de 1 a 4 años. Si la muerte se produce utilizando un vehículo a motor, un arma de fuego o la realizada un profesional del ejercicio de su profesión, se produce una variación de las penas aplicadas anteriormente. Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia,
profesional se impondrá además de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio a cargo de un periodo de 3 a 6 años. No se procederá contra quien culposamente ocasione lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubino, adoptante, optado, salvo que el autor se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie prescripción médica o víctima. Aquí ese último te da a entender que, por ejemplo, cuando hay una lesión, cuando van familiares en un mismo vehículo y sufren un accidente automovilístico, obviamente el que iba conduciendo pues debe quedar en libertad porque son sus familiares y se dice que o la voluntad no era dañarlos, ¿no? Sino que fue un accidente. Salvo que tú de manera voluntaria pues te pongas en un estado en donde tus sentidos no estén 100% y que pues eso genere o haya generado una lesión o una muerte de un familiar tuyo. El suicidio es otro punto que va aparejado con la muerte, que la ley también lo contempla. La palabra suicidio se deriva del latín sui, sí mismo, y cadere, matar. Literalmente significa matarse a sí mismo. En otras palabras, es entendido como el acto por el que la persona se da directamente la muerte con libertad y conocimiento de causa. El suicidio médicamente asistido se produce, o se podría decir, como la ayuda que da un médico a un paciente en respuesta a su solicitud, que es lo que ya mencionábamos anteriormente, la eutanasia, que es el suicidio médicamente asistido, cuando tú como médico decides apoyar, en cierta manera, la voluntad del paciente que está diciendo que quiere que le apliques algún tipo de medicamento que ponga fin a su vida. El suicidio ha llegado a ser un problema serio en nuestros días. En México ocupa el tercer lugar como causa de muerte entre los adolescentes. Se considera el suicidio como el acto por el cual una persona se priva voluntariamente de la vida. No es delito, obviamente, porque la persona que se suicidó, pues ya, pues no, ni siquiera podría asumir una pena, ni cuando se consuma, ni cuando se frustra. Pero la participación de otros en el suicidio ajeno sí lo es. Las hipótesis legales son participación moral de inducción, participación de auxilio, participación material tan completa que causa la muerte, la eutanasia, lo que mencionábamos. Entonces, obviamente, si tú ayudas a alguien de manera, o provocas que alguien llegue al punto de tomar la decisión de quitarse la vida, pues de manera indirecta sí hay ciertas penalidades. Y lo tenemos en el Código Penal Federal, que dice el artículo 312, que el que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Si se le prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de 4 a 12 años. Si lo quiso, o la persona que se quitó la vida fuera menor de edad o padeciera alguna de las formas de enajenación mental, se aplicarán al homicida o instigador las sanciones señaladas al homicidio calificado o a las sanciones calificadas. Entonces, esa parte la legislación pues, lo contempla como un delito el hecho de que un médico auxilie de alguien, un amigo, un conocido, un terapeuta, dentro de sus sesiones, pues de manera indirecta, pues conlleva o incite a que estos puedan tomar la decisión de quitarse la vida. Es lo que la ley contempla. Obviamente hay otros aspectos, a lo mejor espirituales, que llevan a las personas a que tomen esa decisión de quitarse la vida. Para el Código Civil, tenemos que la muerte es la causa de extinción de la personalidad civil. Viene determinada por la muerte cerebral. Los efectos principales de la muerte son la extinción de los derechos y obligaciones personales del fallecido y la transmisión de las demás a sus sucesores. Y entramos en otra instancia, otro marco legal, que es una instancia civil, y para el Código Civil tenemos que la muerte es prácticamente la muerte cerebral. No tanto una muerte física, pero sí el Código Civil o la legislación civil te maneja que el ser humano tiene dos tipos de capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es aquella que toda persona, que todo individuo, ser humano, desde que nace,
tiene, tiene esa capacidad o ese valor intrínseco de poder gozar con los derechos que ya mencionábamos, derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la educación, una vida digna. Esa es la capacidad de goce que todo ser humano desde que nació, inclusive hay un tema, inclusive te dice, hay un artículo que te dice que desde el momento de la concepción del mismo lo tiene o nace con la capacidad de goce. Por eso mencionábamos los temas con las dos directrices que tienen problemas éticos, porque para muchos, inclusive la ley respalda el hecho desde que está en el vientre de la madre, pues tiene capacidad de que tiene el derecho a que le mantengan sus derechos como ser humano, ¿no? Tenemos que la capacidad de ejercicio, esa nace al momento de que tú tienes la mayoría de edad, que en nuestro país es la mayoría de su legislación a los 18 años de edad, o cuando se emancipa. ¿Qué es eso? Cuando pues a lo mejor más chico se casa, o decidió tener a lo mejor un hijo y pues se junta con alguien más. Ese se emancipó y tiene la misma capacidad de ejercicio. Pero esa capacidad de ejercicio lo que te ayuda a que tú libremente puedas disponer o puedas hacer valer o puedas pelear por tus derechos ya sin ningún representante, que no pasa con los menores de edad, que son a través de padres, tutores, que son los que a lo mejor estos pueden ejercer derechos o son representantes ante los demás, ante terceros. Ahora bien, cuando una persona fallece en casa, lo primero que debe de hacerse es, en ese caso, es llamar a un médico para que certifique su muerte, o se llama lo que es la cuestión al Ministerio Público, se da vista, se hace el levantamiento del cuerpo, se hace una serie de protocolos donde inclusive se tiene que determinar la causa de la muerte, se tiene que poner la hora en ese sentido, y si la muerte sucede dentro de un hospital o una residencia geriátrica, los trabajadores deben encargarse de este trámite. Y hay ciertas, dentro del expediente técnico, hay una nota médica, nota de aviso al Ministerio Público, que deben de contemplarlos, todas las instituciones de salud deben de contemplar eso cuando fallece algún ser humano, un paciente dentro de una institución hospitalaria. Tenemos que a ese documento se denominará acta de defunción, que es un documento oficial emitido por el registro civil, en donde se registra el momento exacto de la muerte de una persona. En caso de que el deceso ocurra en el extranjero, el registro deberá ser realizado en una oficina consular, y es ahí mismo en donde se emitirá el acta de defunción. Esto hablando, por ejemplo, de los mexicanos que están en otro país, que están en Estados Unidos, que muchas veces el consulado pues, se maneja o se tiene como parte del territorio extendido de nuestro país. Por eso, aunque está en otro país, pero es mexicano, ahí puede acudir a que se le levante o se realice su acta de defunción. El acta de fallecimiento contendrá los siguientes aspectos: nombre, apellido, edad, ocupación y domicilio que tuvo el difunto, estado civil de y si era casado o viudo, el nombre o apellido de su cónyuge, los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio de los testigos, si fueran parientes, el grado en que lo sean, los nombres de los padres del difunto, si los supieren, la clase de enfermedad que determinó la muerte, y específicamente el lugar en que se supone el cadáver, se sepulta el cadáver, perdón, la hora de la muerte, si se supiere, y todos los informes que se hagan en caso de una muerte violenta. Esto debe de contener, cuando menos, son los mínimos que debe contener un acta de defunción. Ahora bien, tenemos también que ninguna inhumación o cremación será sin autorización escrita dada por el juez del registro civil, quien se asegurará suficientemente del fallecimiento con certificado expedido por médico legal autorizado. No se procederá a la inhumación o cremación sino hasta que después haya transcurrido 24 horas del fallecimiento, excepto en los casos en que se ordene otra cosa por la autoridad que corresponda, como por ejemplo muchas veces en asuntos penales se ordena que retiren el cuerpo, que hagan la inhumación para poder hacer una necropsia, porque no queda claro la causa de la muerte y a lo mejor está en investigación en ese sentido. O, por ejemplo, bueno, apenas ocurrió un suceso allá en Estados Unidos, porque ahí tardan un poquito más los trámites de las investigaciones. Ahí se murió un familiar y llegaron a tardar casi semana y media, 2 semanas en que entregaran el cuerpo a los familiares, que aquí en México en teoría es un poquito más rápido,
pero al menos por lo que yo un poco que sé de qué lado, están un poquito más las investigaciones, son un poco más, y más cuando fallecen en la casa, ¿no? En un hogar. Hacen ciertas investigaciones para delindar responsabilidades. Y, por ejemplo, lo que hablábamos de la inhumación y la cremación, dice que el Código Penal Federal te maneja que se impondrá prisión de 3 días a 2 años o de 30 a 90 días multa al que oculte, destruya o sepulte un cadáver, un feto humano sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan los códigos civil y sanitarios o leyes especiales. Al que oculte, destruya o la licencia correspondiente sepulte el cadáver de una persona siempre que la muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones si el reo sabía esa circunstancia. En ese caso no se aplicará sanción a los ascendientes o descendientes, cónyuges o hermanos del responsable del homicidio. A que exhume un cadáver sin los requisitos legales o con violación de derechos. Se impondrá de pena de 5 a 8 años de prisión y de 500 a días multa a quienes incineren, sepulte, desintegre o destruya total o parcial el cadáver o restos humanos de una persona no identificada sin autorización de las autoridades competentes en la materia. Se impondrá de 1 a 5 años de prisión al que viole un túmulo, un sepulcro, una sepultura, un féretro, y al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia. Si los actos de necrofilia consisten en la realización de coito, la pena de prisión será de 4 a 8 años de prisión. Hasta aquí tenemos la cuestión de lo que es aspectos legales que deben de ocuparse antes de fallecer. Ya una vez que falleció, hay ciertas penalidades que maneja nuestra legislación de manera federal. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Siguiente. Una anterior, por favor. Aquí nos lleva a la cuestión de qué pasa cuando una persona, que ese es derecho familiar, igual dentro de la materia civil, qué pasa cuando una persona fallece sin dejar en orden todo lo que es concerniente a sus bienes. Tenemos que nuestra legislación contempla dos supuestos. Una, que es la ideal, la que todos deberían de hacer, cuando a cierta edad tienes algún, o simple hecho, pues para poder tener, si tienes alguna situación económica buena y que tienes propiedades, tienes bienes y que tienes a quién dejarle, pues la ley te contempla que debes nosotros acudir o a realizar un testamento. El testamento prácticamente es la voluntad de la persona que en ese caso va a fallecer, que es el de cuyus, en derechos ahí se le nombra, y es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz está bien de sus facultades mentales, dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte. El testamento ofrece seguridad jurídica tanto a los propietarios como herederos del bien y evita conflictos entre familias. ¿Quién tiene capacidad para testar? Son todas aquellas personas que la ley no les prohíbe expresar el ejercicio de sus derechos. Lo que les mencionaba, la capacidad de ejercicio. Toda persona, a partir de que tú eres mayor de edad, tú tienes capacidad para poder, si tienes alguna, poder realizar un testamento en favor de alguien, que puede ser familiar, que puede ser un conocido, un amigo. Cuando tú dejas un testamento, no necesariamente se ve implicado en una relación de consanguinidad. Tú puedes decidir dejarle libremente a quien tú quieras. ¿Quiénes están incapacitados para testar? Los menores que no han cumplido 18 años, ya sean hombres o mujeres, las personas que habitualmente o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio, aquellos que te presentan problemas psicológicos y que pues ya se les va, muchas veces hay cierta edad en los seres humanos que por la edad presentan demencia senil o Alzheimer o cuestiones de este tipo de estados mentales que no les permite poder tener una elección adecuada. La legislación
te da esta opción para que tú puedas poner y todo lo inherente a los bienes que tú pudiste haber hecho en vida. Porque muchas veces me he encontrado con circunstancias en las que no haces eso y llegas a tener juicios prolongados, o sea, juicios que duran años y llenos de expediente, porque si hay, muchas veces están involucrados anteriormente con la natalidad era demasiada entre hermanos, entre 15 hermanos, si de por sí ponerse de acuerdo entre 2 zonas es muy difícil. Muchas veces que se pongan de acuerdo entre 5, 10, 15 personas, pues es peor. Y muchas veces no se puede ir avanzando legalmente cuando uno no está de acuerdo con el otro, o ya metió en un recurso, ya metió en ciertas circunstancias que dentro de un procedimiento legal hacen que el procedimiento se prolongue por años. Inclusive me ha tocado llevar asuntos que ya llevaban desde incluso antes de que yo iniciara la carrera y yo los he terminado, han durado como hasta 20 años, juicios sucesorios, por no mejor no tener una cultura de previsión sobre poder tener en orden todas las circunstancias en cuanto a materiales. Pero para eso, esa es una cuestión sucesoria que es testamentaria, cuando dejan testamento, que inclusive ese testamento también puede ser vulnerado, también puede ser mediante un procedimiento legal, a lo mejor buscar la nulidad del mismo por ciertas circunstancias como se hayan realizado. Pero cuando no dejas un testamento, la ley te maneja otra opción que se llama la sucesión intestamentaria o sucesión legítima. ¿Cuál es esta? La que entra dentro de aquellas personas que tienen una relación con sanguinidad. En este caso vienen pues, hijos, hermanos, padres, que aunque tú como de cuyos, que fuiste la persona que falleció, no dejaste en orden, pues entra el pleito, muchas veces la cuestión de que pues puede entrar, a lo mejor muchas veces llega a pasar cuando una persona tiene 2 familias, y ya hizo vida con la última lo estuvo cuidando, a lo mejor en sus últimos momentos estuvo al pendiente, pero resulta que tuvo un hijo con otra persona, ahí entraría también a poder disponer de los bienes porque tiene ese derecho legítimo por el simple hecho de tener consanguinidad para poder pelear bienes de la persona que falleció por esa parte. Cuando no hay hijos, se van entre los hermanos, cuando hay los ascendientes, padre. Pero eso es una relación de consanguinidad. Pero estos 2 procedimientos tienen dentro de un procedimiento, una instancia legal, tienen denuncia del testamento o denuncia del fallecimiento de la persona, que se hace el conocimiento que ya falleció. La segunda es el inventario y el avalúo, que es donde viene y se debe de formular de manera sucinta cada uno de los bienes, ya sea cuentas bancarias, ya sea terrenos, todos los bienes que pudieran ocasionarse, inclusive también en algunas ocasiones, algunas deudas a lo mejor también entrarían dentro de la sucesión, también se llegan a heredar deudas, sí, aunque hay algunas que con la muerte se terminan, pero hay otras que subsisten. Y eso también depende de acuerdo a cómo se originó el acto jurídico que ocasionó esa deuda, ¿no? Pero esa es la segunda fase, que es el inventario y el avalúo. Una tercera fase, que es la administración de la masa hereditaria. Y la última, que es la repartición. Dentro de esto tenemos, obviamente, que desde la primera fase, que la primera sesión, ya sea juicio testamentario o juicio intestamentario o legítimo, la primera fase es nombrar herederos y albacea. El albacea, ¿cuál es la figura del albacea? La figura del albacea es aquella que es el administrador de los bienes, la responsable de poder pelear por los derechos y por las obligaciones, en ese caso también en caso de defenderse de personas que quieran pues, a tratar de cobrarse con la masa hereditaria. Es la representante legal del de cuyos, y que así como tiene muchos beneficios, también tiene muchas, ¿cómo se llama? Problemáticas en el caso de que no cumpla con sus obligaciones como albacea, que inclusive podría llegar a perder si hace un mal uso de ese nombramiento que tiene, podrá llegar hasta dejar de no heredar ciertas cosas.
pero también obviamente tiene ciertas prerrogativas, beneficios que a lo mejor se le aumenta un porcentaje. Bueno, eso es al menos en la legislación del Estado de México, en la Ciudad de México, que hay ciertas prerrogativas tanto en favor como en contra. Y también la siguiente, por favor, diapositiva. Tenemos que hay legados y se denomina un legado al acto a través del cual una persona en su testamento decide repartir una parte muy concreta de sus bienes a otras personas determinadas. Hablamos en todo caso de bienes individuales o de porciones de patrimonio. Inclusive muchas veces a se le puede poner una clausulita de decir, por ejemplo, te dejo este carro siempre y cuando termines la carrera, ¿no? O siempre y cuando te cases con tal persona, o hay el legado, puedes tú ser más, más específico en la forma que tú quieres heredar a los demás. A diferencia de la herencia o heredero, la calidad de heredero que entras de manera general, sobre todo los bienes del de cuyos. La herencia siempre tiene un contexto universal y el legado es un contexto particular, es decir, en la herencia, el primero se refiere a un patrimonio o parte de y el segundo a bienes específicos. Como lo que les mencionaba, te dejo ese vehículo o dejo como legado el vehículo Jetta número tal, placas tal, a Juan Benítez, siempre y cuando concluya con la universidad. En caso de que no, pasará parte de la herencia en general para todos los herederos. O sea, es como ser más específico en ese sentido. De la siguiente, por favor. Ya sería todo, pues ya sería toda esa cuestión. Y como les mencionaba, eso es en cuestiones de manera general respecto de las sucesiones, que como le mencioné, son dos, que es sucesión testamentaria o sucesión intestamentaria o legítima. En ese sentido, bueno, creo que tiene una duda Olivia. Buenas noches, abogado. Bueno. En el caso de la sucesión testamentaria, ya está una investigación de que pues, están los herederos consanguíneos, pero no aparecen las escrituras. Ahí, ¿qué se puede hacer? Porque se investigó por dirección, por se trató de investigar por número de foja y todo, y resulta que no existe, no aparece ahí. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, bueno, aquí cuando es lo poco que escuché porque se cortó un poquito, pero cuando hay una sucesión legítima en ese sentido, el albacea tiene la obligación de realizar todos los actos legales. Por ejemplo, si no hay escritura dentro de que pudieran parar la propiedad de un inmueble, lo que tiene que hacer es primeramente, por eso primeramente se gira oficio, en un procedimiento legal, en la primera etapa que es la denuncia, se gira oficio a Archivo General de Notarías de la entidad para que podamos en ese sentido ver si hay un testamento o no. Cuando ya vemos que no hay en ese sentido, lo que podemos hacer es que a un oficio al registro público para ver si hay un bien. Se manda a hacer una investigación para ver ya sea un antecedentes registrales, si hay algún bien con los datos, ya sea de la dirección normal, si tenemos datos del predio, tenemos datos de una constancia así ante el municipio o ante el estado que hablen del predio, que hablen de su boleta predial, número de registro catastral, etc. Podemos hacer una investigación de antecedentes registrales para ver qué arroja el registro público de la entidad y que en ese sentido a lo mejor poder tener más claros antecedentes y solicitar una copia ya con los nombres de ahí o una copia del mismo registro público. En ese caso, o dos, cuando yo sé que a lo mejor hay ciertas entidades en donde no está escriturado, donde no hay ningún documento que diga que se escrituró, entonces ahí el albacea está obligado a hacer los mecanismos, ya sea de inmatriculación, en caso, o a lo mejor uno su capión en terminado una prescripción positiva en la Ciudad de México, su capión en el Estado de México, pero el albacea es el obligado a realizar los mecanismos, aunque no exista un registro ante un registro público de la propiedad de una escritura,
Pero si tú tienes un contrato privado y tú tienes los pagos inherentes a los servicios que has realizado, hay acciones legales que se podría hacer, como le mencioné, una inmatriculación que es para registrar y hacer el de conocimiento y que se registre en el registro público que tal persona tiene la posición desde tal fecha, y eso serviría para después, posteriormente, a lo mejor escriturar o directamente una usucapión, dependiendo que la usucapión o prescripción positiva, como se llama en ese sentido en la Ciudad de México, que es la adquisición de un bien inmueble por el simple transcurso del tiempo que tú llevas habitando ese bien inmueble de manera pacífica, de manera continua y a título de propietario, ¿no? Porque yo sé que hay muchas entidades federativas, y aquí mismo en el Estado de México pasa, que no todos están escriturados, o no todos los inmuebles tienen un registro público, están inscritos en el registro público. Por lo tanto, a veces, aunque entonces la investigación arroja que no hay nada, no hay antecedentes, pero tú puedes, en ese sentido, hacer los trámites que le correspondería al albacea iniciar los procedimientos legales para poder regularizar el inmueble, materia de la prescripción o materia de la sucesión. Okay, no sé si respondí la duda. Sí, gracias. Ok. Karen Tapia, ¿la misma? No. Yo tengo, creo que 3 preguntas. Primero, A ver. ¿qué es mejor, la sucesión testamentaria o un testamento? Ok, aquí lo que estamos hablando es de lo mismo. El testamento es el acto jurídico mediante tu cual acudes ante un notario público para hacer valer tu derecho y lo plasmas en un documento que tiene fe pública porque es ante un fedatario público, que es como el notario. Ahora bien, la sucesión testamentaria habla ya de poner, a ver si me doy a explicar, es cuando tú haces valer ese documento, ese testamento. A ese procedimiento se le llama sucesión testamentaria porque es bajo con documento base del testamento, y este puede ser ya sea actualmente ante un notario público con ciertos requisitos o ante una autoridad, un juez de lo familiar, que únicamente estás haciendo valer el hecho de decir, mira, aquí tengo un testamento y lo quiero hacer valer para mi persona o para los derechos que vienen ahí dentro del testamento. Ese respecto a eso que me menciona, pero es lo mismo. Únicamente uno es el documento, el testamento es el documento y el procedimiento de sucesión testamentaria ya es ponerlo o hacerlo valer, ¿vale? No sé si me expliqué. Sí. Quiere decir que entonces tiene que existir un testamento para que haya una sucesión testamentaria. Así es. Ajá. Y por ejemplo, nosotros que estamos aquí, si tenemos propiedad en México, ¿valdría un papel firmado aquí de que diga, un ejemplo, que nosotros le dejamos a nuestros hijos por si algo nos pasa, que se les quede a ellos esa propiedad, o no tendría valor? Sí, o sea, inclusive yo he llevado asuntos, bueno, en el sentido de personas que, por ejemplo, están en Estados Unidos y quieren venir a pelear aquí, guardia y custodia de hijos que tienen de este lado o que quieren divorciarse de este lado. Recordemos que allá en Estados Unidos tenemos el consulado, que ahí usted acude y ellos fungen en ese sentido como si fuera un notario público. Si usted va y ahí hace un testamento, ahí usted paga los derechos y le van a decir qué quiere hacer. ¿Quiere sacar un poder? ¿Quiere hacer eso? O sea, de acuerdo a lo que usted quiera realizar, ellos le van a decir sí. Y ese documento normalmente ya sale apostillado, o si no sale apostillado, lo mandan para acá y ya tienen valor legal ante una instancia judicial. Oh, Pero sí ok. tiene valor. Si usted acude a un consulado de ahí de Estados Unidos, dice que quiere dejar un testamento y ya ese documento posiblemente lo pudiera mandar para acá. Y tiene valor. Ok, perfecto. Y también, por ejemplo, ¿es válido en la voluntad anticipada? Por ejemplo, si la persona dice antes de fallecer, dice, yo no quiero que me dejen sufrir, si dicen que ya no tengo remedio, que ya no hay mucho que hacer, que quiere que sea desconectada, ¿sí se hace valer en México o no? Sí, o sea, recordemos que la voluntad anticipada
es la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios terapéuticos, tratamientos o procedimientos. Ujú. ¿Qué es esto? A lo mejor si yo caigo en coma, es decir, pues ya no quiero que me revivan, Ah, ok. que dejamos que la enfermedad tome su curso natural. O sea, Ujú. es eso, y si se hace valer, como lo mencionaba, en la Ciudad de México y ciertos estados ya está regulado esa parte. Hay uno que otro que no, pero en la mayoría ya está regulada esa cuestión. No es, aquí no estamos induciendo a la muerte, no estamos inyectando nada, únicamente estamos dejando que la muerte, o sea, siga su curso natural. Ah, ok. Y una pregunta más, perdone, yo No, salí no, con está bien, muchas para eso estamos. preguntas. Lo que pasa que una persona de la iglesia lo deportaron y antes de quererse pasar otra vez, quiso ir a visitar a su familia a Morelos y él comió algo y una bacteria sí se murió, apenas está pasando esto, pero la familia está con la idea de que se lo querían traer. Legalmente, pues él no es una persona legal en Estados Unidos. ¿Sí se puede traer el cadáver o no se puede traer el cadáver para acá? Para Estados Unidos, está en México y se Ajá, lo quieren llevar a Estados Unidos. sí. Bueno, es que ahí sí les soy un poquito más honesto, desconozco los trámites al revés. Oh, ok. Los conozco, sí, de Estados Unidos no sé cómo se maneje para traerlos hacia acá. Si fuera de México, sí, o si, fuera al revés la situación, sí le podría decir a lo mejor que sí se puede traer de Estados Unidos para acá. Y yo quiero pensar que sí debe de haber la forma, ¿no? Porque al final del día es parte de los derechos humanos que mencionábamos y que debe de tener esa cuestión. Pero desconozco cuál sea el trámite, porque bueno, no he hecho Ajá, lo único que ellos están tratando de ver, que si legalmente, porque como no estaba legalmente, si lo pero dejarían regresar. los familiares que quieren regresar el cuerpo, Sí, ¿están querían legalmente? regresar el cuerpo, ajá, para acá. ¿Ellos están legalmente? ¿Ellos sí? No, no. Ok, es que a Bueno, lo mejor los hijos sí son nacidos aquí, pero la esposa no. ok, yo digo que sí debe de haber, porque al final del día lo estaría haciendo por parte de los hijos, a lo mejor no por la esposa, pero es como un derecho de decir, es mi padre, yo quiero tenerlo aquí, aunque no sea legal, pero es un derecho de un ciudadano de Estados Unidos tener a su padre aquí. Yo quiero pensar que se habría, digo, desconozco, reitero, la forma, porque no he hecho ese tipo de Ajá. trámites, pero sí debería de haber una forma, porque son más por los hijos que son nacidos allá en Estados Unidos. Ok, ok, ok. Gracias. Muchas gracias. No, ¿de qué? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna. Yo, abogado, otra vez. Ok. Por ejemplo, nosotros vivimos en una de las casas del Infonavit, pero Ajá. todavía no hemos terminado de pagar. No tenemos obviamente las escrituras. Mi pregunta es, a mí me habían comentado que se podría dejar con una hoja escrita a mano, no sé, decir, la casa se la dejo a fulanita de tal, y que en el caso de que esa persona, el dueño, falleciera, ¿eso sí era un documento válido para poder reclamar la propiedad como tal? Recordemos, bueno, como tal, que un documento privado así sin ninguna fe pública no surte efectos frente a terceras personas que tuvieran un mejor derecho a pelear la propiedad de esa casa de Infonavit. Tendría que hacer cuando menos por lo menos una sesión de derechos ante un notario público para que surta efectos. Bueno, hay tesis jurisprudenciales que dice que el documento debe ser de fecha cierta. ¿Qué es esto? La fecha cierta se obtiene cuando es a través de un fedatario público. Entonces, le da ese valor, ese documento que usted menciona, podría presentar ante un notario una sesión de derechos en que en caso de que usted fallezca o usted le ceda los derechos de tal persona para que ésta a su vez pudiera pelear cualquier derecho sobre el inmueble, aunque no se haya pagado totalmente, pero que al menos él acredite que pues, tiene mejor derecho para poseer ese inmueble o en determinado momento para poder adquirir la propiedad. Pero una hoja así en blanco así no serviría
si alguien más tiene un mejor derecho o tiene un documento que avale un mejor derecho para tener la propiedad. Un documento así en blanco a lo mejor muchas veces se ocupa para poder al menos pelear lo que le mencionaba, una usucapión o una prescripción positiva, que es la adquisición del inmueble por el transcurso del tiempo, que de buena fe son 5 años, que debes de tener un título cuando menos de título de propiedad, que muchas veces lo que nosotros hacemos es un contrato privado, donde haya testigos, cumpla ciertos requisitos, y a lo mejor y yo tener al corriente los pagos de los servicios y el nombre de la persona que hizo el contrato, para que se pelee en ese sentido un derecho de propiedad. Pero eso ya es una circunstancia especial, pero así como usted lo menciona de que le deje un documento nada más así, o sea, no es válido. O si apareciese una tercera persona con un documento con mejor derecho, pues a lo mejor ahí nos meteríamos en problemas legales. Habría que iniciar un procedimiento y a ver qué documento tiene más validez. Pero de entrada tiene más validez un documento ante un notario público. Ya, ok, gracias. Sí, porque eso me habían comentado, pero pues yo tenía esa duda. Gracias. Sí. Araceli Saldaña. Sí, hermano. Mi pregunta, bueno, licenciado, es por ejemplo, si una persona muere, pero no deja ningún testamento, ningún documento, entonces, ya la persona, que falleció, pues tampoco escrituró, o sea, nada más tiene como cesión de derechos o como se le dice, ¿no? Y entonces, queda, ya sea el esposo o la esposa, pero queda uno, con ese documento, pero nunca le dio ningún papel donde le dé el derecho, ¿se tendría que hacer un juicio? Sí, aquí lo que pasa, por ejemplo, en ese caso, mi esposa fallece, Dios no lo quiera, obviamente, mi esposa fallece, y ella únicamente tenía un contrato privado, o sea, interparticulares, supongamos, ya sea cesión de derechos o ya sea compraventa. Yo quedaría como albacea, yo tendría que iniciar un procedimiento legal en representación. Recordamos que el albacea es el representante legal de los bienes que yo asumo que son de mi esposa. Entonces yo tenía que hacer un procedimiento primeramente para ya, dependiendo de la circunstancia, podrá yo como parte de la sucesión de mi esposa demandar, ya sea una firma de otorgamiento de escritura si la persona que me vendió la casa vive, o si yo ya llevo viviendo mucho tiempo en esa casa y yo llevo pagando, etc., pero con ese contrato veo crédito y ciertos requisitos como testigos, etc., lo que le mencionaba, una usucapión o una prescripción positiva, que la adquisición del inmueble por el simple transcurso del tiempo para que se regularice ese inmueble y ya puede entrar dentro de la masa hereditaria. Por eso muchas veces nos detenemos cuando no hay un documento, en la primera etapa la denuncia, la segunda etapa es el inventario del avalúo, ya sea del proceso intestamentario o intestado. En la segunda etapa, ahí es donde entra poder decirle al juez de lo familiar, tengo esa propiedad, pero aún no está regularizada. Entonces, no se va a avanzar hasta la siguiente, hasta que el albacea no inicie un procedimiento para poder regularizar ese inmueble en una instancia civil y que ya se declare mediante sentencia que es que se escriture a nombre de la asociación o que se escriture o que se adquiere por su capión o por prescripción, como le mencionaba. Ahí dependiendo del procedimiento que iniciamos o dependiendo del caso en concreto que se pudiera realizar. Pero por eso muchas veces nos detenemos en la segunda etapa, hasta que tengamos todos los documentos que acrediten la propiedad de un inmueble o de cuentas o de carros, etc. Ajá, por eso podemos evitar todo eso, como dice usted, simplemente con ir y hacer el documento de que yo le dejo a tal persona, darle los derechos, o sea, todo eso se evita, ¿no? Mira, en el caso que me mencionas, hasta donde entendí, igual corrígeme si no es así, que por ejemplo tú tienes un documento privado nada más, ante particulares, sí. ¿Vale? Ajá. Aunque tú le dejes los derechos, hagas tu testamento a esa persona,
esa persona en determinado momento lo que va a tener que hacer es regularizar el inmueble porque no está escriturado, porque no está legalmente inscrito en el registro público o no hay una certeza de la propiedad. Es lo que, o sea, si, para poderlo hacer, lo ideal sería primero regularizarlo y ya después lo heredas y ya no le dejas problema. Ajá. Pero si no lo regularizas, aún la persona que quede va a tener que hacer regularizar ese inmueble, porque no va a poder venderlo, no va a poder transmitirlo, o sea, o no va a tener esas, o si lo llegas a hacer, va a ser inclusive a un valor inferior, porque el que lo compre va a decir, espérame, es que no está escriturado, pero es que no tiene eso, o sea, ¿me explico? El otro va a tener que, va a alegar que decir, tengo que hacer ciertos actos para poderlo regularizar. Ajá, porque como dice usted, se tendría que buscar al antiguo dueño para que igual firme esos documentos, porque como no está regularizado, entonces, bueno, sí hace falta todos esos papeles. Ajá. Por eso es cada caso en concreto que llega por un sentido, hay que analizarlo de manera particular, porque uno de los requisitos para hacer una acción de prescripción positiva o de usucapión es que se demanda al que está inscrito en el registro público de la propiedad. Aunque me haya vendido Chana, pero si está inscrito a nombre de Juana, tengo que demandar a Juana, porque yo llevo 20 años viviendo aquí, ¿no? Es en el caso de usucapión. Pero imagínate que si el bien inmueble no está inscrito en el registro público de la propiedad, no hay antecedentes de él, no podría hacer la usucapión de manera directa. Primero tendría yo que regularizarlo, a lo mejor haciendo una matriculación. ¿Qué es esto? Hacerle el conocimiento al registro público de la propiedad de la entidad, que yo llego viviendo aquí en ese tiempo, tanto tiempo, y a partir de esa fecha ya después podríamos hacer la usucapión. Ok. Bueno, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? Sí, abogado, aquí Adrián Hernández. Oiga, en el caso de la figura de una albacea, ¿quién determina a la figura de una albacea? ¿Eso es automático o hay que tramitarse ante alguna autoridad? ¿O quién define quién es un albacea? Ok. En el caso de un juicio sucesorio testamentario, que es derivado de un testamento, quien eligió la albacea fue el testador, quien realizó el testamento. Ya viene ahí especificado quién va a ser la albacea. En el caso de cuando iniciamos un procedimiento testamentario, cuando va a ser un testamento, cuando es una sucesión legítima, normalmente aquí viene el primer conflicto. Si los herederos se ponen de acuerdo, podrán ellos nombrar a un albacea. Pero en el caso de que no se pongan de acuerdo, el mismo juzgador podrá nombrar a uno de manera, o sea, indistinta. ¿Sí me expliqué? Sí, sí lo entiendo. Otra pregunta, tengo algunas propiedades y esas propiedades ya están dadas en testamento, pero tengo uno en particular cuyos papeles y escrituras aún están en trámite. ¿Cómo puedo yo anticiparme al hecho de un fallecimiento? ¿Podría yo testar ese predio aun cuando todavía está en proceso su legitimidad, o no se puede todavía? Sí, recordemos que, por ejemplo, en el testamento usted puede nombrar, a lo mejor aún no tiene la escritura, pero usted tiene la propiedad, la tiene la posesión. Usted podría en su testamento describir el inmueble, materia de su voluntad, decir, aunque no esté escriturado, pero o sea, dejo el inmueble ubicado en tal, o sea, con las referencias necesarias para ubicarlo, para identificarlo bien. Y aunque posteriormente a ese testamento se genere la escritura, pues entra dentro de su testamento, no habrá problema. El problema sería a lo mejor que sí, que falleciese usted antes de que se escriturara, porque el albacea tendría que hacer el trámite ahora a su nombre. Pero usted puede heredarlo y que a lo mejor pues, en vida, pues, si se escritura después, no importa que su testamento tenga, por ejemplo, la fecha de
del 99, supongamos, y escrituró en el 2002, pero usted sigue vivo, o sea, no importa, o sea, tiene el mismo peso porque es su voluntad dejar ese inmueble. El problema sería que falleciese usted sin que escriturara, pues a lo mejor ahí sería el problema, que había que hacer un trámite extra para el albacea, regularizar el inmueble. Entonces, doy por asentado de que ese inmueble puede ser testado, Así es, sí. aun Sí. cuando todavía no se ha escriturado y el procedimiento va para largo. Uh-huh. Sí, Sí. así es. Sí, mientras, reitero, mientras usted no fallezca antes de que sea escriturado o terminado el acto jurídico, en el sentido del procedimiento de escrituración. Bueno, y eso es válido ante un notario, porque el notario lo primero que me pide es las escrituras. Y yo le explicaría que las escrituras no las tengo. Entonces, ¿podría el notario tomar en versión para ponerlo en un testamento? Sí, que está en trámite. O sea, lo que tiene que poner es que está en trámite. Bueno, está en trámite. Y una vez que se haya escriturado ya y todavía uno vive, ya se puede corregir la situación y decir, bueno, ya aquí está la escritura, se tiene que proceder otro documento o el mismo procede. Lo ideal sería, recordemos que el testamento, mientras usted tenga en sus capacidades de ejercicio y de goce, en sus 5, lo puede realizar en cualquier momento, lo puede repetir. Quiero preguntarle. Puede hacer el trámite sin ningún problema. Puede hacer otro testamento. Ok, gracias. Sí. ¿Quién más? Sí, yo. Quería yo preguntarle acerca de qué pasa si se hace el testamento y muero y mañana que ya yo muera, está el testamento que lo abrieron. ¿Qué pasa? ¿Queda inservible o cómo se puede? Es que miré eso, pues, ¿verdad? Como nosotros tenemos allá en Morelos también terrenos, y miré que no sé si un familiar lo abrió. Eso es lo que me dijo mi mamá y yo dije, bueno, pues no sé qué pasó ahí. Entonces dice que había visto que el testamento que ella hizo lo abrieron. Y yo le dije, pues no sé, y esa es la pregunta que le digo a usted, a ver qué se puede hacer o qué. Mira, número uno, cuando uno realiza un testamento, se manda al archivo general de notaría o ante la notaría que usted realizó, se le asigna un número de folio, un número de libro, un número tal y se queda en resguardo. El hecho de que a lo mejor tengan una copia y que lo hayan abierto, únicamente es pues informativo para ellos. Se enteró con tiempo qué bien dejaron y a quién le dejaron. O sea, nadie puede heredar en vida. Hasta que no fallezca la persona, pues no puede hacer uso de ese documento. Pero ya que no fallece la persona, pues cualquiera de los herederos puede acudir, ya sea al notario, donde realizó el testamento, para que le remita y hacer un trámite especial ante ellos o iniciar un procedimiento judicial ante un juez de lo familiar para darle validez a ese testamento o no. Porque pasa muchas veces también que durante el tiempo que vivió el testador o lecuyus, hizo varios testamentos. Hizo uno en el 97, hizo uno en el 2000 tal, hizo tal. Entonces tiene validez el más reciente en ese sentido, siempre cuando está en su estado emocional normal, sin ningún problema psicoemocional que le pudiera afectar en su voluntad. O inclusive, yo una vez llevé un asunto, por ejemplo, donde yo invalidé un testamento porque cuando se realizó el testamento, resulta que había un menor de edad y no se tomó en cuenta. Entonces, es una causal también en ese sentido, cuando tú puedes invalidar un testamento por varias causas, dependiendo el asunto en concreto, pero sí da más certeza el hecho de que tengas un testamento. No, porque le quería yo decir, a mi papá dejó un terreno con mi mamá y eran casados, ¿verdad? Y, y resulta que muere mi papá y somos 11 hermanos.
y hay 5 personas que hicieron casa ahí en ese terreno cuando vivía mi papá y mi mamá pues les dio, ¿verdad? Mi mamá vive pues, y resulta que ahora ya quedó intestado, ya no se puede hacer nada, al abogado que fuimos a ver, dijeron que no, que quedó intestado porque mi papá, no, su 50%, le digo, pero si ya murió mi papá, porque aquí pues en Estados Unidos es las cosas diferentes. Aquí si muero yo, mi esposo se queda. Sí, y allá en Morelos no, el abogado dijo que no, que si murió mi papá, que dejó intestada su mitad y que los que viven ahí quedan intestados y que no pueden arreglar las escrituras. Y yo digo, bueno, pues ahí sí ya no sé qué puedo decirle a mi mamá, porque ella es la que está preocupada, como yo la tengo aquí conmigo, y ella se No, preocupa. aunque sea intestado, sí se puede regularizar, o sea, el inmueble. Obviamente, cuando es lo que yo mencionaba, cuando un inmueble está intestado, muchas veces dependemos de que todos los involucrados estén de acuerdo para que sea más rápido. Si todos están de acuerdo en decir, bueno, ya construí yo aquí, construí yo aquí, construí yo aquí, lo queremos hacer la división, todo eso, sobre esa parte lo podemos, sí se puede regularizar. Aunque no estuvieran de acuerdo, se puede regularizar. Lo único que pasa es que tarda más tiempo, porque hay que agotar ciertos recursos legales para poder ir avanzando. Supongamos que los 5 personas construyeron. 3 están de acuerdo y 2 no están de acuerdo en que se regularicen, que se divida, en que se haga, dependiendo si el bien inmueble se una cómoda división y se puede dividir. Pues si no se pone de acuerdo, pues tenemos los demás, tendrán que hacer los siguientes trámites legales y procedimientos para poder llegar al final a la repartición. Un inmueble, aunque esté intestado, sí se puede regularizar, solamente lo que afecta es la prontitud, si todos están de acuerdo o no están de acuerdo. Ay, disculpe, ¿verdad? Pero el problema es que 5 que están ahí tienen casa y a los demás no les dio mi mamá ni mi papá, porque pues como ellos todavía estaban jóvenes hace pues como 50 años, que pues los primeros que se casaron y todo eso, yo por mí no me interesa, ¿verdad? Pero porque pues uno no quiere nada, pero yo digo por mis hermanos porque me da miedo de que al rato ya ve que andan con las cosas de la herencia y todo eso, y mi mamá por eso a mí me dice, pero yo digo, no puedo hacer nada, ma. Y ya fui con el abogado y me dijo que viniera yo aquí al consulado mexicano y que trajera todos los papeles de mis hermanos, las actas y todo para poder ver quiénes están aquí en Estados Unidos y quiénes van a poder arreglar ahí. Pero resulta que tenemos un hermano que está perdido. ¿Y qué tal si el día de mañana regresa, como dijo el abogado, y va a haber problemas? O sea que ya no sé qué hacer. En ese caso, por ejemplo, cuando no sabemos dónde está una persona, o sea, tampoco es que por eso le decía, si se puede regularizar el inmueble. Hay una acción que se llama petición de herencia. Cuando no encontramos una persona, no sabemos, se agotan los ciertos mecanismos para tratar de notificarlo por oficios, por edictos, etc. Y cuando no tenemos certeza de dónde está una persona, la resolución sale, se deja salvo los derechos la persona Juanita tal para que haga valer sus derechos de petición de herencia en cualquier momento. ¿Qué pasa? También la ley determina un tiempo para que ésta pueda hacer valer ese derecho de petición de herencia. No se puede quedar en el limbo, o sea, un inmueble o un acto jurídico, o sea, indefinido. Si después de ese tiempo, aunque él regresara, pues ya pasó el tiempo que la ley te marca, ya no podría él alegar nada porque no estuvo en el momento que se hizo todo el mecanismo. O sea, sí hay forma de que a lo mejor esa persona que no sabemos si se falleció, murió, se casó, se fue a otro país, o sea. Y como mi mamá tiene 86 años, me da miedo que le vaya a pasar algo, porque ahorita pues me la diagnosticaron que está quedando ciega y muchas cosas que están pasando con ella. Entonces ahí es donde yo no, pues, me pongo a pensar porque hay otros hermanos que no quieren firmar aquí, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo digo, ¿qué va a hacer mi mamá? Y mi mamá está preocupada por eso. Le digo, bueno, pues ya déjenlo así. Ya, pues, ¿qué se puede hacer si no quieren los demás? ¿Me entiendes? Es que porque están molestos porque les dio a los 5 y no les dio
a ellos. Y yo digo, bueno, a mí no me interesa, si mi mamá no me dio nada, pues no importa, pero ellos son diferentes a mí. Vamos a lo mismo, por ejemplo, si se les logra notificar a los que viven, sabemos dónde viven, se les notifica el procedimiento, y si ellos se les da un tiempo legal para que ellos acudan a hacer valer algún derecho que ellos tengan. Si ellos lo omiten y no van y no acuden, será como repudiando la herencia. Repudiar es como si yo no quiero nada y se siguen con los que sí acudieron. O sea, aquí el detalle fino nada más de cuestión es poder notificar a los que sabemos dónde viven. Y al que no, pues agotar las instancias por edictos para que no se haga valer, vamos, legalmente se le tiene que se le notificó y no se le esté violando ningún derecho. O sea, si hay forma de cómo darle un impulso procesal a Sí se puede entonces, porque sí. Incluso mi hermana me dijo. Hermana, ya por el tiempo vamos a dejarla hasta ahí. Sé que hay muchas dudas, perdón, pero igual ya saben que tenemos que terminar a las 10, ¿no? En punto. Y les agradezco mucho. Gracias al licenciado Edgar por estar aquí. Él me apoyó el día de hoy para poder dar la clase y un panorama general de estos temas que abordó de manera legal, lo que decía el aborto, ¿no? El testamento, etcétera. Entonces, él, pues a esto se dedica. Si alguien de repente busca una asesoría con algún abogado, es buenísimo, lo recomiendo, ¿no? La verdad no sé cuánto cobre por una asesoría, pero con gusto igual lo puedo contactar con él. Y él y junto con su esposita pues se dedican al ámbito de la abogacía. Entonces, les digo, pues también ahí estaba él para servirles, es parte de la iglesia de ULAM y tiene buen testimonio también. Entonces, les decía, cualquier situación que necesiten con algún abogado, los puedo contactar con él y ya pues ahí le preguntan sobre sus honorarios y todo eso, ¿no? Pero espero que esta clase les haya ayudado para dar, yo les decía, como una idea general de todos estos temas legales, porque siempre o la mayoría de las veces desconocemos, ¿no? Y por falta de conocimiento es que a veces actuamos de manera no tan... no sé, productiva, por decir así, ¿no? Incluso el hecho de poder hablar de un testamento, se los mencionaba desde la primera clase, a veces causa como un miedo, ¿no? Y ni siquiera nos prevenimos, o sea, ni siquiera pensamos en, ay, debería de dejar esto o trabajar en aquello, porque ¿qué voy a escriturar o dejar de legado para mis futuras generaciones, ¿no? Entonces son cosas que a veces no le damos importancia. Y precisamente se vienen todos los problemas que ustedes venían mencionando. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias. Vamos a darle un aplauso ahí, por favor, al abogado. Gracias por acompañarnos, Edgar. Un aplauso virtual o manitas arriba, algo. No, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, fue un honor tenerte. Muchas gracias. Y bueno, pues dejamos el lugar a la pastora Fer. Pero no olviden, el próximo martes igual tenemos nuestra clase. Vayan mandándome ya sus tareas, sus reportes de lectura, por favor. Y eso sería todo, ¿vale? Gracias, maestra, que tengan excelente noche. Maestra, perdón. Sí, adelante. Maestra, ¿cuándo es el límite para entregar la tarea, lo del libro? Hoy es la clase 10, ¿verdad? Habíamos dicho que para la clase 12, que sería dentro de 15 días, por favor. 2 semanas, ok, está bien. Sí, por favor. Gracias. Vale, gracias. Ahora sí, adelante, pastora. Listo. Bueno, pues si alguien, reitero, tiene dudas de las fotos, puede mandarle un mensaje a Mexly o a mí, ahí en el grupo, cualquiera de las dos contestamos. Y eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos el siguiente martes. Bendiciones a todos y que descansen. Chao. Bendiciones. Saludos, Chinita.